Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Nuestra clase, vamos a continuar Buenas noches, ingeniero. Que estábamos viendo la anterior clase, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. Sí, entonces les había dado yo este ejercicio para que lo hagan, ¿no? Y suban a la plataforma. Me imagino que ya lo hicieron y lo subieron, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, ingeniero. Pero de todas Ingeniero. maneras lo vamos a hacer acá en la clase, rápidamente, simplemente para que ustedes verifiquen, ¿no? Entonces dice, la bomba BC transporta agua hasta el depósito F. Aquí está la bomba BC, esta es la bomba. BC transporta agua hasta el depósito F, ¿no? En la figura 810 se muestra la línea de alturas piezométricas, dice. Ahí está, la línea verde es la línea de alturas piezométricas. Determinar, inciso A, la potencia suministrada al agua por la bomba BC. Inciso B, la potencia extraída por la turbina DE. Inciso C, la cota de la superficie libre mantenida en el depósito F. Entonces eso lo tenemos que determinar. Bien, como datos tenemos, ¿no? Como datos tenemos, pues, ahí está, los dos depósitos, la bomba, la turbina, la tubería, fíjense, la tubería, entre C y D, 610 metros, aquí también 610 metros, tiene la misma longitud en ambos tramos, el mismo diámetro, 61 centímetros, y el mismo factor de fricción, o sea, el factor de fricción F ya está dado en ambos casos. Y la altura piezométrica está dada en los 4 puntos, B, C, D y E, ¿no? Y por supuesto que hay que calcular en F. Bien, entonces nos piden calcular la potencia que la bomba suministra al fluido. Bien, ahí están los datos. De la figura se observa que ZB es igual a ZC. O sea, B y C están en la misma cota. D y E también están en la misma cota. F, queremos averiguar la cota del punto F. Entonces, además tenemos la altura piezométrica en B, 29,9. En C, 116,5. En D, 107,1. Y en E, 101 metros. Son estas alturas piezométricas que están dadas ya como datos. Bien, ya conocemos eso. Entonces, inciso A, la potencia que la bomba le brinda al fluido. Entonces, estaría dado, ¿no?, por esta expresión, gamma por Q por energía añadida dividido entre 75. El eta no lo tomamos en cuenta porque consideramos que es 1, nada más, ¿ya? Teorema de, entonces, para poder determinar los parámetros, fíjense aquí lo que conocemos es gamma, el peso específico del agua. El caudal no lo conocemos y la energía añadida por la bomba tampoco conocemos. Y entonces empezamos a deducir. Escribimos el teorema de Bernoulli entre los puntos B y C ahora, entre B y C, ¿ya? Y escribimos entonces, teorema de Bernoulli entre B y C, energía en B más la energía añadida por la bomba igual a la energía en el punto C. Esa es. ¿Ya? Ahí está. Teorema de Bernoulli. Y escribimos ZB más P sub B sobre gamma más B sub B al cuadrado entre 2G más la energía añadida por la bomba igual a la energía en el punto C. Pero aquí ya estoy separando, fíjense, entre paréntesis, ZB más P sub B sobre gamma. Aquí ZC más P sub C sobre gamma. ¿Ya? Por una parte. Yo sé que esta es la altura piezométrica en B y la altura piezométrica en C, que conocemos ya.
conocemos. La velocidad en B es igual a la velocidad en C. Por lo tanto, este término con este término se simplifican. Se simplifican estos términos. Las velocidades son iguales. ¿Por qué? Porque el diámetro es constante. El diámetro 61 centímetros, aquí también 61 centímetros, es decir, el diámetro es constante. El mismo diámetro en B y en C, por lo tanto, la misma velocidad. ¿Ya? Las velocidades entonces se eliminan, se simplifican y queda Z sub B más P sub B sobre gamma, 29,9. Más la energía añadida, igual a Z sub C más P sub C sobre gamma, que es 116,5. Entonces, de ahí se despeja H sub A. La energía añadida por la bomba es 86,6 metros. ¿No? Teorema de Bernoulli ahora entre C y D. Fíjense cómo estamos avanzando con el teorema de Bernoulli. Primero entre B y C, ahora entre C y D. ¿Para qué vamos a escribir el teorema de Bernoulli entre C y D? Para calcular el caudal. Entonces, fíjense, teorema de Bernoulli entre C y D. Energía en C menos la pérdida de carga de C a D igual a la energía en D. Y ahí entonces, energía en C, ahí está la altura piezométrica en C, la altura piezométrica en D. Las velocidades se eliminan, como ya les dije. Y de ahí entonces resulta que la pérdida de carga había sido igual a 9,4 metros. Pero la pérdida de carga es igual, de acuerdo a la ecuación universal de flujo, F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Y conocemos los datos. F, L sobre D, B no conocemos y 2G. De ahí despejamos B, la velocidad 0.037. Y de ahí resulta que el caudal igual a área por velocidad 0.887 metros cúbicos por segundo. Entonces ya tenemos todos los datos para calcular la potencia que la bomba suministra al fluido, ¿no? Gamma, que es 1000 kilopondrios por metro cúbico del agua, el caudal 0.887 que acabamos de calcular, y la energía añadida por la bomba, 86,6 metros, ¿no? Dividido entre 75. Y esto nos da 1025 kilovatios. Esta es la energía añadida por la bomba al sistema. Ahora vamos a calcular la potencia extraída al fluido por la turbina. Y esa potencia es igual a así como se escribe, ¿no? Eta por gamma por Q por la energía extraída dividido en 75. Escribimos el teorema de Bernoulli entre los puntos D y E. Ahí están estos puntos. Por supuesto, ¿no? D y E, eso es lo más lógico. Entonces diremos, energía en D menos la energía extraída por la turbina igual a la energía en E. Ese es el teorema de Bernoulli, entre esos puntos. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí queda, entre D y E. Y de ahí resulta que HE, la energía extraída por la turbina, es 6,10 metros. Y así la potencia extraída al fluido por la turbina es 1000 por 0,887, que es el mismo caudal que circula a lo largo de toda la tubería, por la energía extraída por la turbina dividido en 75 igual 72,1 caballos vapor. ¿Ok? Bien. Y ahora calculamos la cota en la superficie libre del depósito. F, ese es el inciso C. Entonces lo lógico es escribir el teorema de Bernoulli entre los puntos E y F, ¿no? ¿No es cierto? El punto que involucra. Entre E y F vamos a escribir. Teorema de Bernoulli.
¿no? Entonces, energía en E, ¿no es cierto?, menos la pérdida de carga, igual a la energía en F. Listo. Ya sabemos que ZE más P sub V sobre gamma, ahí está 101. Velocidad en E al cuadrado entre 2G es la velocidad en la tubería, ¿no? Esta ya no es igual a la velocidad que está en el depósito. La velocidad en el depósito es 0. La velocidad en E es la velocidad en la tubería, que es 0, es 3,037. ¿Ya? Entonces, menos la pérdida de carga igual a ZF más 0. Pero la pérdida de carga en esa tubería es igual a esta expresión. F por L sobre D por B cuadrado entre 2G. Igual 9.40 metros. Entonces reemplazo 9.40 metros en esta ecuación y obtengo Z sub F. Z sub F. Z sub F, ¿no es cierto? Esto está aquí, Z sub F. Es Z sub F. Ahí está, F. ¿No es cierto? Z sub F. Hay que corregir eso. Entonces, aquí estaba bien. Simplemente aquí no me equivoqué. Z sub F y Z sub F. ¿Ya? Y así resulta que Z sub F había sido 92.07 metros. ¿Ya? 92.07 metros. Y con eso entonces hemos concluido, ¿no? Aquí es 92.07, aquí es 101, ¿no? Entonces hay 9 metros de desnivel todavía. Por eso que el flujo todavía llega al depósito F. Bien, jóvenes, entonces esta es una aplicación muy bonita del teorema de Bernoulli. ¿Han visto cómo hemos ido aplicando en forma consecutiva el teorema de Bernoulli? Primero entre B y C, entre C y D, entre D y E, entre E y F, ¿no? Así hemos ido aplicando el teorema de Bernoulli para resolver el problema. Bueno, un problema muy bonito, ¿ya? Y muy claro además. Supongo que en esa forma ustedes han resuelto también el problemita, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, me alegra mucho. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, ahora vamos a continuar estudiando la pérdida de carga por fricción. Y ahora les presento otro método. Es el método de Hazen-Williams. El anterior método de la ecuación universal de flujo, se dice, o ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no es cierto? Así lo hemos llamado, ¿no es cierto? El primer método que hemos estudiado. A ver. Este método, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, este método de la ecuación universal de flujo, ahí está. La pérdida de carga por fricción, HF, método de la ecuación universal de flujo, ¿no? O método de Darcy-Weisbach. Y la ecuación que dan ellos es esta ecuación. HF igual L, F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Bien, ya la hemos aplicado esta ecuación, hemos estudiado la ecuación. Simplemente yo quiero enfatizar en algo. Aquí el nombre, método de la ecuación universal de flujo. ¿Por qué universal? ¿Por qué ecuación universal? Y ahora ustedes se van a enterar por qué lo denominamos ecuación universal. Esta ecuación, estimados jóvenes y señoritas, se utiliza en la hidráulica de los canales, como también en la hidráulica de las tuberías, ¿ya? Esta ecuación se puede utilizar en la hidráulica de los canales, por si acaso. No la hemos utilizado nosotros, pero sí se puede utilizar. Por otra parte, esta ecuación se utiliza para todo tipo de fluidos, es decir, sea para líquidos o gases. Es esta ecuación que se utiliza, ¿ya?
Esta ecuación se utiliza para todo tipo de flujos, sea flujo laminar o sea flujo turbulento. ¿Ya? Esta ecuación se utiliza para diferentes velocidades, en un rango muy grande de velocidades, diámetros, en un rango muy amplio también. Además, esta ecuación se utiliza para cualquier temperatura del fluido. Eso es algo muy importante, muy importante. Esta ecuación se utiliza para cualquier temperatura del fluido. Ya les dije, el fluido puede ser líquido o gas. Entonces, todos esos atributos que he nombrado hacen pues realmente que la ecuación se llame ecuación universal de flujo. ¿Ya? Y ahora van a ver la clara diferencia con el otro método que voy a exponer a continuación. ¿Ok? El otro método que vamos a exponer a continuación es el llamado método de Hazen-Williams. Y la pérdida de carga por fricción se determina mediante esta ecuación, una ecuación sencilla. Fíjense, entre paréntesis he colocado estos términos. 1066 dividido entre C a la 1,85 por L entre D a la 4,87. Cierro paréntesis, por el caudal Q a la 1,85. ¿Por qué lo he separado así? Porque estos términos que están dentro del paréntesis son atributos de la tubería. Es tubería. L, longitud de la tubería. D, diámetro de la tubería. C, material de la tubería. Entonces, todo esto es de la tubería y lo denominamos coeficiente K de la tubería, pero un K mayúscula, y se denomina coeficiente de resistencia de la tubería. Entonces, así escribimos también esta ecuación, el método de Hazen-Williams, igual a K por Q a la 1,85, así de simple, donde K es el coeficiente de resistencia de la tubería. Bien, en esta ecuación, entonces, la pérdida de carga está dada en metros. Una cosa, algo importante, muy importante, antes de que me olvide. Esta ecuación, estimados jóvenes y señoritas, a diferencia de la anterior, esta ecuación solamente se aplica ¿a qué tipo de fluido? Ahí está, fluido, agua, nada más. Esta ecuación ha sido desarrollada solamente para el agua. Y el agua a temperaturas normales todavía, no cualquier temperatura. Temperaturas del agua potable. Es decir, más o menos, que la temperatura varíe más o menos entre, supongamos, en el caso extremo, 10 grados hasta 25 grados, la variación de la temperatura. En ese rango podemos aplicar esta ecuación. ¿Ya? Bien, entonces, esta ecuación se utiliza solo para el fluido agua, a temperaturas normales. Y además, se utiliza únicamente cuando el flujo es turbulento, para flujo turbulento además. ¿Ya? ¿Está claro, no, jóvenes, señoritas? Por eso que esta es una ecuación muy particular, su aplicación es muy limitada en comparación con la anterior ecuación, muy limitada su aplicación. Bien, entonces en esta ecuación decíamos, HF es la pérdida de carga en metros, L la longitud de la tubería en metros, D el diámetro de la tubería en metros, Q el caudal que fluye en la tubería en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Así es. Esas son las unidades. Y C se denomina coeficiente de Hazen-Williams. ¿Depende de qué? Del material de la tubería. Ejemplo, tubería de PVC. Esto lo vamos a cortar de ahí. Tubería de PVC. C entre 140 a 150. Tubería de fierro galvanizado.
C entre 110 a 120. Ya, eso es. ¿Ok? Así entonces, tenemos eso, ¿ya? Aquí lo voy a poner eso. El K. Ok. Bien, y aquí tienen un ejemplo, a ver. Dice, ejemplo. Tubería de PVC, ya. Dice, calcular, aquí está el ejemplo. Este ejemplo, vamos a hacerlo así. Cortar. Ok. Ya. Dice, calcular la pérdida de carga. A ver, ejemplo. Calcular la pérdida de carga en una tubería de fierro galvanizado, ¿no? De 500 metros de longitud, que tiene un diámetro de 0,15 metros. El flujo se mueve con una velocidad de 2,5 metros por segundo. Entonces, calculen a ver la pérdida de carga mediante el método de Hazen-Williams, primeramente, ¿ya? A ver, hagan el cálculo. Entonces, para el valor de C vamos a tomar 120. Ya entre 110 a 120 varía el valor de C para fierro galvanizado. Voy a tomar, esto es fierro galvanizado. Voy a tomar C 120. Y ahí está la pérdida de carga. Reemplazamos en la formulita 10,66, la longitud de la tubería, el coeficiente C a la 1,85, el diámetro de la tubería a la 4,87, todo en metros, por el caudal a la 1,85. El resultado, 24,16 metros. O sea, un cálculo rápido. No demoramos ni un minuto, yo creo, ni 2 minutos, ya para exagerar. No demoramos ni 2 minutos para hacer ese cálculo. Es rápido. Calcular la pérdida de carga por el método de Hazen-Williams. 24,16 metros. Ahora, a ver, hagan el mismo ejercicio, pero con la ecuación universal de flujo. Háganlo a ver. Consideren que la temperatura es 20 grados centígrados y epsilon es 0,15 milímetros. ¿Ya? Apliquen a ver y hagan el cálculo. Ahí está, esto lo hicieron en la mañana, el resultado es este, pero yo quisiera que ustedes lo corroboren. Apliquen ya. Apliquen entonces la ecuación universal de flujo. Ahí está. Para temperatura de 20 grados centígrados y epsilon 0,15 milímetros. Háganlo, por favor. Háganlo con la ecuación universal de flujo. El factor de fricción sale 0,023. Ahí está la longitud de la tubería, el diámetro, ¿no? La velocidad, 2,5 al cuadrado entre 2G. Igual 24,42 metros da el resultado. Pero, a ver, ustedes revisen. Así les salió el factor de fricción, 0,023. ¿Cuánto les ha salido, jovencitos, señoritas? ¿Cuánto sale? El factor de fricción, ¿cuánto le sale? 0,023, ingeniero. Ah, ya, Ingeniero, perfecto. sale eso. Muy bien, ¿ve? Entonces, eso es. Muy bien, jovencitos. De acuerdo. Entonces, ¿no? Así, no, aquí lo que yo quiero mostrarles es que los resultados con ambos métodos, fíjense, son parecidos.
Este es el resultado con Hazen-Williams y este es el resultado con la ecuación universal de flujo. ¿Ya? Entonces son muy parecidos. ¿Ya? Entonces sugiere nomás pues que esta ecuación, que es tan simple, la ecuación, el método de Darcy, más bien de Hazen-Williams, pues tiene una gran aplicación en la ingeniería civil. Tiene una gran aplicación este método para el diseño de los sistemas de abastecimiento de agua potable, el método de Hazen-Williams. ¿Ya? Ha sido desarrollado precisamente para diseñar los sistemas de abastecimiento de agua potable. Para eso fue diseñado. Bien, y ya le vamos a dar algunas otras aplicaciones que nos van a poder ver. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, cuando empezábamos a estudiar las pérdidas de carga, ¿no es cierto? Pérdidas de carga. HL es la pérdida de carga total. Les dije que hay dos pérdidas de carga, dos tipos de pérdidas de carga. Una pérdida de carga por fricción, que es la que acabamos de estudiar. Y hay también pérdida de carga por accesorios, HM, o pérdida de carga menores, también se llama. ¿Ya? Pérdidas de carga menores por accesorios o pérdidas de carga localizadas también. Y entonces, la pérdida de carga total de un sistema es igual a la pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga en los accesorios. ¿Ya? Esta es la expresión que habíamos dado al inicio cuando estábamos mencionando lo que es la pérdida de carga en un sistema, en una tubería. Bien, y ahora nos toca estudiar la pérdida de carga por accesorios. Ya hemos estudiado la pérdida de carga por fricción y hemos estudiado dos métodos aquí. Aquí vamos a estudiar la pérdida de carga por accesorios ahora, ¿no? Entonces eso es lo que nos toca. Y ahí tenemos pérdidas de carga en accesorios, o también se llama pérdidas de carga menores, o pérdidas de carga localizadas. ¿Ya? Así se llama. ¿Ya? Pérdidas de carga en accesorios, pérdidas de carga menores, pérdidas de carga localizadas. Así se llama. Y estos son los accesorios, ¿no? Ustedes conocen los accesorios que se utilizan en la instalación de una tubería. Por ejemplo, reducciones, ¿no? Reducciones, codos, yes, tes, cruces, ¿no? Válvulas, etcétera. Diferentes tipos de accesorios, miren. Estos tipos de accesorios. Ahí tenemos una cruz, una T, reducciones, ¿no? Válvulas, o las llamadas llaves de paso, o válvulas, ¿no? Técnicamente se denomina válvula. Antes que llave de paso, normalmente es la que conocemos, la que utilizamos en las instalaciones domiciliarias, digamos. Pero en instalaciones industriales ya son válvulas, ¿ya? Válvulas. Ahí está una válvula, miren. Estos accesorios, al instalarse en las tuberías, entonces, el paso del agua a través de los accesorios hace que se produzca, ¿no?, alteraciones en las condiciones naturales del flujo. Por ejemplo, ¿qué accesorio sería este que tenemos aquí? ¿Qué accesorio será esto? Aquí tenemos una tubería de un diámetro, digamos, de 4 pulgadas. Y aquí la tubería es de 2 pulgadas. ¿Cómo se llama este accesorio? ¿Un reductor, ingeniero? Es una reducción, ¿no? Una reducción, muy bien, ¿no? Entonces, miren cómo se alteran las condiciones del flujo en esta reducción, ¿no? Entonces, fíjense cómo las líneas de flujo se estrechan ahí. Las líneas de flujo se estrechan y se genera turbulencia. Se genera mucha turbulencia. Esta turbulencia, ¿no?,
produce lo que conocemos como pérdida de carga. Se produce la pérdida de carga, ¿ya? Entonces, en este lugar se produce una pérdida de carga, solo en este lugar, por la presencia de esta reducción. Entonces, o aquí, por ejemplo, también, como el agua ingresa de un tanque, de un depósito a una tubería. Fíjense cómo ingresan las líneas de flujo. Entonces, aquí se produce una pérdida de carga también. Una pérdida de carga considerable, ¿no? En cualquier accesorio se produce pérdida de carga. ¿Por qué? Porque el accesorio altera las condiciones del flujo. Aquí, por ejemplo, tenemos una llave de paso, o válvula, o compuerta, mejor dicho, ¿no? O sea, mejor dicho, compuerta, válvula tipo compuerta, así se llama. Válvula tipo compuerta. Esta es la llave de paso común que conocen ustedes, conocemos en nuestros hogares. Entonces se hace girar esto y esta compuerta de acá sube y se abre y habilita el flujo y el agua pasa por ahí. Pero si esto está hasta la mitad únicamente, entonces el agua que está pasando se va a estrechar ahí, se va a producir alta turbulencia, es decir, una pérdida de carga. Y así entonces en cualquier artefacto, digamos, esta es una tubería y este es un codo. Este es un codo. Aquí el sentido del flujo es horizontal, en cambio aquí es vertical. El codo está obligando a que el flujo cambie de dirección, de un sentido, de una dirección horizontal a una dirección vertical. Y entonces en este lugar se produce una alta turbulencia y por lo tanto pérdida de carga, ¿ya? Así es, estimados jóvenes y señoritas. Entonces, en cualquier accesorio, como los que vemos acá o acá, se producen pérdidas de carga, ¿ya? ¿Y cómo se puede calcular la pérdida de carga en un accesorio? Fíjense, esta es una válvula, esta es una tubería, es la tubería, ¿no? Entonces, aquí el agua está ingresando por acá y tiene que hacer este recorrido. Fíjense, cuando esto está cerrado, este elemento está ahí abajo y el agua no pasa. Cuando abrimos la válvula, entonces este elemento sube y el agua pasa así. Fíjense, así tiene que pasar. Es decir, hace un recorrido muy difícil, digamos, ¿no? Lo cual produce una pérdida de carga, por supuesto. Pérdida de carga muy alta, ¿ya? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahí está la tubería, ¿no? Entonces, así es el flujo, ¿ya? Entonces, este artefacto produce una alta pérdida de carga, ¿no? Una alta pérdida de carga por la turbulencia que se genera. ¿Cómo se calculan estas pérdidas de carga ahora? Las pérdidas de carga en accesorios también se calculan mediante la ecuación universal de flujo, jóvenes. Ahí está, para que vean por qué se llama ecuación universal, ¿no es cierto? Entonces, también utilizamos la ecuación universal de flujo para calcular las pérdidas de carga menores. Y lo utilizamos así de esta forma. HF, la pérdida de carga en el accesorio, que es la pérdida, es la que ustedes conocen, pero aquí lo vamos a poner ya HM. HM, la pérdida de carga en un accesorio, es igual a F por L sobre D, por B cuadrado entre 2G. Bien, esto es igual a K minúscula. Este producto lo hacemos igual a K minúscula, ¿ya? K minúscula. Entonces, esa K minúscula
Así es, ¿no? K minúscula, que se denomina coeficiente de resistencia del accesorio. El valor de K minúscula se puede calcular a partir de los valores que se han obtenido en laboratorio, ¿ya? Y que están en las tablas de algunos libros, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla. Esta tabla es del libro Mecánica de los Fluidos aplicada de Sobermott. Esta es la tabla 10.4. Y aquí tenemos la tabla 10.5 del mismo libro. 10.4 y 10.5. Entonces, enseguida yo les voy a mostrar el libro. Esta es la tabla 10.4. Vamos a ponerlo de todas maneras para que se orienten del libro ese, ¿no? La tabla 10.4. Y la otra es la tabla 10.5. La otra, esta es la tabla 10.5, entonces, ¿ok? Bien. Entonces, aquí les explico cómo se obtiene el coeficiente K. Muy fácilmente, entonces. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Dice, calcular la pérdida de carga producida por un codo de 90 grados, instalado en una tubería de 100 milímetros de diámetro, que transporta un caudal de agua de 20 litros por segundo. ¿Ya? Muy bien, queremos calcular, entonces, vamos a poner ejemplo, ¿ya? Ejemplo, para que esté claro. Ya de ponerle el número después. Entonces, en primer lugar, vamos a aplicar esta formulita, que el K es igual a F sub T por LE sobre D. ¿Ya? De aquí, de la ecuación esta, de la ecuación universal de flujo. F sub T por LE sobre D. Este es un factor de fricción de la tubería. Se saca entonces así, el valor de F sub T se obtiene de la tabla 10.5. Ahí está. La tubería es de 4 pulgadas, o sea, de 100 milímetros. 100 milímetros es esto. Está entre 3,5 y 4 pulgadas. Aquí está en pulgadas. Entonces, el factor de fricción es 0,017. Ese es el valor que estamos utilizando aquí, ¿no? 0,017. LE sobre D depende del accesorio. Entonces dice, el accesorio es codo de 90 grados. Entonces buscamos aquí, fíjense, en este caso, aquí está. Miren, estas son válvulas. Válvula de globo, de ángulo, de compuerta, válvula de verificación, válvula, etc. Codo estándar a 90 grados, 30. Este es el que estamos tomando. Codo estándar, 30. Entonces, LE sobre D, 30 para nosotros. Y ese es el valor que estoy tomando. Multiplico entonces 0,017 por 30 y me da 0,51. Y este 0,51 entonces es este K, el coeficiente de resistencia para el codo de 90 grados. Listo. Entonces, y ahora vamos a hallar la velocidad, porque necesitamos, para hallar la pérdida de carga, necesito calcular la altura de velocidad, B cuadrado entre 2G. Velocidad, entonces, es igual a caudal dividido entre área. Caudal, que son 20 litros por segundo, dividido entre el área. Igual 2,55 metros por segundo. Por lo tanto, la pérdida de carga en el codo es igual a K por B cuadrado entre 2G, igual 0,17 metros. A ver, verifiquen el resultado, por favor, jóvenes. Verifiquen el resultado. ¿Aló?
Verifiquen los resultados, por favor, ¿ya? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero, soy lo mismo. Muy bien. De acuerdo, jovencito. Muy bien. Y ahora, entonces, ahí está, esa es la tabla 10.4 y la 10.5, que como les dije, pertenecen al libro Mecánica de los Fluidos aplicada del autor, no sé cómo le dije, a ver, aquí está, este es el libro. ¿Ya? Este es el libro. Ahí está. De acá he sacado algunas cosas, ¿no? Y Robert Mott es el autor. Robert Mott. Es un tema muy bonito, que está bien explicado, muy bonito acá en el libro, y yo deseo que ustedes lo estudien. Pérdidas menores se llama. ¿Ya? Pérdidas menores. Entonces la tarea es que ustedes van a hacer un resumen de este capítulo. Háganlo, un resumen en Word, muy bonito, con los dibujitos bien hechos, bonitos, a ver, se van a esmerar. Hagan un resumen muy bonito de este capítulo. Es un libro bonito, bonito. ¿Ya? No es necesario que copien todos los ábacos. Lo que quiero es que entiendan por qué se produce la pérdida de carga. ¿Ya? No es necesario que copien los ábacos ni las tablas. Pueden tomar algunos ejemplos, eso nada más. ¿Ya? Y hacer mención aquí al libro, nada más. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay muchísimos casos para poder estudiar las pérdidas de carga menores en accesorios. Entonces, así como les he explicado, se han determinado los coeficientes de resistencia para diversos accesorios, pues, ¿no? Y en los libros ya tenemos los valores de los coeficientes de resistencia ¿ya? Entonces, esos son los que normalmente se utilizan, ¿ya? Ya están en los libros. Aquí les voy a mostrar un ejemplo muy bonito. Ejemplo 5, dice. Entonces el otro debe ser ejemplo 4. Dice, para el sistema mostrado en la figura a continuación se pide, inciso A, si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Solamente esa es la pregunta. Ya vamos a contestar a esa pregunta, nada más. Si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Y aquí les presento el sistema. Este es el sistema. Miren, este es un problemita que he sacado del libro de Shawn, pero yo ya lo he adaptado, el problema, digamos, ¿no? De acuerdo a mis requerimientos, para que ustedes entiendan bien el tema. Entonces aquí se presenta el sistema, observen, un depósito y otro depósito, el depósito A y el depósito M, con agua. El fluido es agua. Y entre los dos depósitos tenemos una tubería y otra tubería, dos tuberías conectadas entre sí, así, una tras otra. Se llama conexión en serie esta, conexión en serie, porque esta tubería está a continuación de esta, ¿no? Es una conexión en serie, entonces. Y bien, y observen ustedes los accesorios que están instalados. Aquí en los puntos nos indican el tipo de accesorio. En B, por ejemplo, hay filtro o alcachofa. Y ahí está el valor de K que le corresponde a ese accesorio ya. Ya está determinado el valor de K, es decir, el coeficiente de resistencia del accesorio. ¿Ya? Filtros, o más bien, codos en C y en F, dice. Codo en C y en F, ahí está. El valor 0,5, el valor de K 0,5 para cada codo, y así sucesivamente. ¿Ya? La tubería 1 se desarrolla entre el punto B hasta llegar al punto G. ¿Ya? Esa es la tubería 1. Tiene una longitud de 45 metros, un diámetro de 30 centímetros y el factor de fricción es de 0,025. En cambio, la tubería 2 parte de acá, de G, ¿no?
y llega hasta el depósito M. Tiene 30 metros de longitud, su diámetro es de 15 centímetros, ¿no? Y el factor de fricción es 0,020. O sea, son dos tuberías de diferentes características, de longitud, diámetro y factor de fricción diferentes. Bien, entre los dos depósitos, fíjense, el nivel del agua en A es más alto que en M. La diferencia entre los dos niveles de agua es H. La diferencia. En otras palabras, Z sub A menos Z sub M igual H. ¿Ya? Eso es. Eso quiere decir. El sentido del flujo es de A hacia M, por supuesto. Del nivel superior al nivel inferior. Bien. Entonces, aquí, ahí están las tuberías. Están ya ordenadas así. Tubería, su longitud, su diámetro y el factor de fricción. Entonces ya tenemos una tablita ahí. Ya en forma más ordenada. Ya, no hagan caso a las letras rojas todavía. Solución. Aplicamos el teorema de Bernoulli entre los puntos A y M, dice. ¿No? Entonces vamos a aplicar, ¿no? Queremos estudiar, queremos determinar el caudal que circula por acá. Sabiendo que H es 5 metros, eso nos está diciendo. El problema, si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Eso es, esa es la pregunta. Entonces, para contestar a esa pregunta, escribimos el teorema de Bernoulli entre el punto A y el punto M. ¿Ya? Entonces, observen, energía en A menos la pérdida de carga del sistema igual a la energía en M. Y aquí está entonces la energía en A, la pérdida de carga y la energía en M. Sabemos que P sub A y P sub M son iguales a 0 porque están en la superficie libre del depósito, del agua, ¿no? La velocidad A y la velocidad M también son 0. Entonces de ahí nos queda simplemente ZA menos ZM igual a la pérdida de carga. Y sabemos, pero, que ZA menos ZM es H y es igual a 5 metros. Entonces, de acá, de toda esta ecuación, hemos resuelto de que ZA menos ZM es el desnivel H y a su vez igual a 5 metros. Bien, la pérdida de carga es 5 metros. Esta es la pérdida de carga total del sistema. Pero, como ya hemos hablado antes, la pérdida de carga total está conformada por la pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga menores. Sumatoria de pérdidas de carga en los accesorios. Bien. Entonces, la pérdida de carga por fricción. Fíjense, como se trata de dos tuberías, la tubería 1 y la tubería 2, entonces se supone que tenemos que calcular la pérdida de carga por fricción en cada tubería y sumar los dos resultados. Pérdida de carga en la tubería 1 más pérdida de carga en la tubería 2 por fricción. Ahí está. Miren. Pérdida de carga por fricción en la tubería 1. Ahí está la ecuación universal de flujo. Más pérdida de carga en la tubería 2, ecuación universal de flujo. Entonces, de esto conocemos casi todo. Conocemos F, L, D. Lo único que no conocemos es la velocidad. La velocidad 1 ni la velocidad 2. Por lo cual no podemos calcular el caudal, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando los datos que tenemos, fíjense, F, ahí está, los datos que tenemos, F, L y D, para cada una de las dos tuberías. Entonces tengo esto, en términos de la velocidad ya. Aquí reemplazo los valores F, L, D y dividido entre 2G.
y esto me da 0,191 B1 cuadrado. F2, L2 dividido entre 2G, me da 0,2038 por B sub 2 al cuadrado. Es decir, está en función de B1 y B2. Pero si yo aplico la ecuación de continuidad, sabemos caudal igual a área 1 por velocidad 1. A su vez igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, área 1, ya saben esto, por velocidad 1, igual a área 2 por velocidad 2. Y de ahí resulta, haciendo cálculos, que B sub 1 es un cuarto de B sub 2, o sea, 0,25 veces B sub 2. ¿Ya? Si quieren así lo escribimos. Es 0,25 por B sub 2. En cambio, B sub 2, ¿no? Al revés, sería 4 veces B sub 1. ¿Ya? Bien, si yo reemplazo el valor de B sub 2, en vez de B sub 2 voy a poner 4 veces B sub 1 en esta ecuación. 4 veces B sub 1 al cuadrado, entonces me da el resultado total 3,4518 veces B sub 1 al cuadrado. Y esta sería la expresión para la pérdida de carga por fricción. Aquí solamente falta calcular la velocidad 1 para hallar la pérdida de carga por fricción. Bien, lo dejamos expresado en función de la velocidad 1. Y ahora procedemos a analizar las pérdidas de carga menores. Habíamos dicho que las pérdidas de carga menores se calculan con esta ecuación. K sub I por B sub J al cuadrado entre 2G. Entonces, K sub I es el coeficiente de resistencia para cada accesorio. B sub J es la velocidad en la tubería J. ¿Ya? En este caso tenemos dos tuberías, tubería 1 y tubería 2. En cambio, para K sub I tenemos varios valores. Y tenemos que aplicar entonces a todos los accesorios. Fíjense, aquí se produce pérdida de carga en el filtro alcachofa. ¿Cuál es el valor de K? En el filtro alcachofa, el valor de K, ahí está. Fíjense, 8. 8 por B sub 1 al cuadrado entre 2G. Más en el codo, 0,5 por B sub 1 al cuadrado entre 2G. Más en la T, 0,7 por B sub 1 al cuadrado entre 2G. En la válvula, 1 por B sub 1 al cuadrado entre 2G y así sucesivamente. Cuando llegamos aquí ya, en G, por ejemplo, en G es el aparato, en G tenemos la cruz, y ahí fíjense, ya es la tubería de 15 centímetros. Entonces ahí ya es 0,7 por B sub 2 al cuadrado entre 2G. En H es 6 por B sub 2 al cuadrado entre 2G. Es decir, a partir de aquí y hasta el final es B sub 2 cuadrado entre 2G. Así hemos escrito entonces acá para las pérdidas de carga menores. Ahí está en forma detallada. 8 B sub 1 cuadrado entre 2G, más 0,5 B sub 1, etcétera, 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 B sub 1 cuadrado, hasta aquí. Hasta ahí B sub 1 cuadrado. Si quieren lo vamos a poner con este color. B sub 1 cuadrado. Hasta ahí. Ok. Y a partir de aquí ya es B sub 2 cuadrado. ¿No? Todos estos ya son de la segunda tubería. Estos ya están en la segunda tubería ya. ¿Ya? Ahí está. Esta es en la tubería 2. Entonces, de la tubería 1, el factor común es B sub 1 cuadrado entre 2G, porque podemos factorizar. Y en la tubería 2, B sub 2 cuadrado entre 2G, ahí está. B sub 1 cuadrado entre 2G, y aquí estoy sumando simplemente 8 más 0, 5 más 0, 7 más 1, etc. 10,7. Y lo propio allá en la tubería 2, 11,7 por B sub 2 al cuadrado entre 2G. Bien, y ahora, como tengo B sub 1 y B sub 2, hacemos lo mismo que habíamos hecho acá. B sub 2 igual 4 veces B sub 1. Reemplazo ahí. En vez de B sub 2, 4 veces B sub 1 al cuadrado, y hacemos operaciones, y resulta que me da 10,09 B sub 1 cuadrado. Y esta es ya, son las pérdidas de carga menores.
10,09 por B sub 1 cuadrado, nada más. Ya está dividido entre 2G. No, porque hasta aquí salía 197,9 veces B sub 1 cuadrado entre 2G. Dividido esto entre 2G, 10,09. Y entonces ahora escribimos, fíjense, la pérdida de carga total del sistema, lo que habíamos visto antes, igual a la pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga menores. Esto es 5 metros. Pérdida de carga por fricción, ahí está, es 3.4518 veces B sub 1 cuadrado. Y más 10,09 B sub 1 cuadrado. La suma, 13.54 B sub 1 cuadrado. Y entonces de aquí despejamos B sub 1. Y resulta que B sub 1 es 0,61 metros por segundo. B sub 2 es 4 veces B sub 1. Entonces sale esto. ¿Qué queríamos calcular? El caudal. ¿A qué es igual el caudal? Área por velocidad. La velocidad 2,44. El área pi por 0,15 cuadrado cuartos. Resultado 43 metros. Esto es en la tubería 2. En la tubería 1 tiene que salir el mismo resultado. Su velocidad 0,61 y este es el área. Y entonces sale 43 litros por segundo. ¿Ya? En esa forma entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, hemos resuelto el problema. A ver, háganle una captura de imagen, ya, al problemita. Ah, no, aquí, ¿no? Háganle una captura de imagen. ¿Dónde está lo que habíamos? Aquí, a esto, ya. Háganle una captura de imagen. Solamente hemos contestado el inciso A, por si acaso, nada más. Inciso A. ¿Ya está hecha? Ya acabó. Ya, continuamos. Sí, sí. Ok. Creo que esto no vale la pena todavía eso. Ahí, la imagen. Eso es. ¿Listo, no? Sí, ya estuve, miro. Ok, Sí. la tablita. Lo que vale todavía es lo que está con negro, nada más. Lo que está con rojo todavía no lo tomen en cuenta. Ya, Listo, ya ¿no? estuve, miro. Ok, y ahí ya viene la solución. A ver. Ya, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí ya. Ya, ingeniero. Muy bien, jovencitos. Ahí. Ya, ingeniero. Y listo. Ahí está el resultado. ¿Ya? Ya, listo. Bien, entonces eso sería, ¿ya? Entonces, conviene que ustedes lo repasen, que lo estudien bien y hagan el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Si el caudal del sistema es Q igual 20 litros por segundo, ¿cuál es el desnivel H? ¿Ya? Ese sería el inciso B, que pueden hacerlo ustedes. ¿Ya? Ok. Bien, el inciso C no viene al caso, ni el D. ¿Ya? Entonces, el inciso B pueden hacer. Si el caudal del sistema es Q, 20 litros por segundo, ¿cuál es el desnivel H? Eso es. ¿Ya? Bien, estimados jóvenes y señoritas, entonces espero que hayan entendido esto. Ya. Lo siguiente. Mañana quiero tomar quiero tomarles un examen a aquellos alumnos que
que les falta, que no dieron el primer parcial, que no dieron el examen. Así que mañana es su oportunidad. Mañana a las 8:30. ¿Ya? Entonces ustedes entran al Zoom que yo voy a mandar. 8:30. Solo para los que no dieron el examen, ¿no, ingeniero? Disculpe. Solo a los que no han dado el examen, nada más. Ingeniero, Los que no han dado. buenas Y noches, además, ingeniero. ¿Me escucha? a los que han dado y que tuvieron problemas al subir el examen, también a ellos. ¿Aló, joven? No, eso quería preguntar para los que tuvimos problemas de subir a la plataforma. Eso, precisamente. ¿Mañana a qué hora por dice, eso. ingeniero? ¿Ya? Así que los alumnos que no pudieron subir su examen también están invitados para mañana a las 8:30. ¿Ya? Estén atentos entonces para que yo mande el enlace para que ingresen a la reunión Zoom. ¿Ya? Ingeniero, 8:30. disculpe una consulta. Adelante. Creo que dijo que ya no iba a decir las notas del examen, los que dimos. Así, se los voy a pasar después. Primero tomaré el examen a los faltones, ¿ya? Y luego, mañana mismo, en la tarde, ya van a poder saber sus notas. A través de ese práctico que han subido, ¿no es cierto? Subieron un práctico, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Práctico. Entonces, en ese práctico yo voy a poner la nota, ¿ya? Del parcial. ¿Ya? Muy bien. Y Muy bien. lo que no pudimos subir ese práctico, disculpe, ingeniero. Es que tienen que haberlo hecho, pues, jóvenes. Si no era algo difícil. ¿Saben? Tienen que hacer las cosas. Si no han podido bajar el práctico, no han podido subir, ¿saben? Yo ya no puedo hacer otras cosas. Ahí, en ese práctico, que no voy a calificar siquiera, ahí quiero poner la nota del examen.